bienvenidos a esta segunda sesión del módulo Estructura y Discurso del Artículo Científico. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el discurso científico y académico. Vamos a volver sobre los ejemplos de la sesión pasada, porque precisamente por eso los escogí tan cerradamente académicos, para poder hablar de la jerga profesional. Y también vamos a comentar sobre los ejercicios que ustedes tenían asignados para realizar para hoy. Esta sesión nos toca específicamente el tercer punto, que es el discurso científico y académico, que además es realmente un arte que hay que aprender para poder dominarlo, y hay que entrenarse en escribir bajo las premisas que tiene el discurso científico académico. Por supuesto, las competencias que esperamos transmitirles y que ustedes empiecen a apuntar hacia todo el trabajo que representa tener solvencia en el discurso científico académico, que es redactar un artículo siguiendo las premisas básicas además que tiene el discurso científico y académico. Porque, les recuerdo nuevamente, mientras más escriben, mejor lo van a hacer. Entonces, podemos empezar preguntándonos qué es el discurso científico académico. ¿Cuáles son las características del discurso? ¿Qué es la jerga? ¿Qué es la argumentación? ¿Y qué significa escribir con sentido cuando estamos escribiendo un artículo que va para nuestra comunidad científica? El discurso científico fundamentalmente es una construcción textual, es un texto, pero además permite producir y comunicar contenidos científicos académicos por medio de un lenguaje especializado, que es un lenguaje además que varía según la disciplina a la cual nosotros estamos adscritos. Este lenguaje está caracterizado por el léxico, por la sintaxis y además por una configuración textual completa, porque como son textos particulares muy especializados, abordan conceptos que están relacionados con categorías, con experimentos e investigaciones que cuentan o deben contar con la aprobación, comprobación y veracidad de la comunidad científica a la cual nosotros estamos adscritos o formamos parte. Por supuesto, debido a las características y a la finalidad que tiene el discurso científico académico, su premisa es abordar los conocimientos o los saberes acerca de la realidad que se construyen desde diversas disciplinas científicas. Ya que este es un discurso, la estructura de este discurso, las características de este discurso, si bien varían la jerga profesional, caben para cualquier disciplina de la cual nosotros estamos escribiendo. Recuerden que la comunicación entre científicos es una comunicación entre pares que comparten un alto grado de conocimientos especializados y, en consecuencia, la función fundamental que cumple el discurso científico, así como los textos científicos y académicos, es informar a la comunidad científica. De allí que además el lenguaje científico tenga también un alto grado de especialización y sea bastante hermético, incluso entre otras disciplinas científicas. Eso deben haberlo observado la clase anterior cuando les puse diversos ejemplos de resúmenes que eran de distintas disciplinas y que todos tenían un grado de dificultad para comprender exactamente de qué hablaban los autores de esos artículos. ¿Cuáles son las características del discurso científico y académico? Por una parte, se trata de un discurso que trasciende los límites de cada lengua, es decir, va más allá de los límites que tienen nuestros idiomas nativos para aprender el conocimiento científico. De modo universal, aunque no lo parezca, el discurso científico construye sentido, construye significados, construye una retórica, una manera de comunicarse que va más allá del idioma que nosotros hablamos y que nos permite entendernos con otros pares que definitivamente no hablan castellano, hablan francés, hablan italiano, hablan inglés o por lo menos escriben y publican en esas lenguas, en portugués o en cualquier otro idioma. Pero el discurso científico, con las características particulares que tiene, apunta a una construcción de significados dentro de una comunidad científica particular. Y aquí aparece, por supuesto, y que de verdad es sumamente importante, eso que llamamos la jerga profesional. Es decir, ese lenguaje que nosotros utilizamos dentro de nuestra disciplina cuando estamos informando
de los hallazgos de una investigación, o estamos escribiendo una tesis doctoral, o estamos escribiendo un informe técnico, o estamos escribiendo un artículo. Siempre existe dentro de la jerga profesional y dentro de cada disciplina científica categorías fundamentales, que son las principales preocupaciones de esa disciplina. Por ejemplo, en antropología es la cultura, en geografía es el espacio, en urbanismo es la ciudad y más aún el espacio urbano. De allí viene todo un lenguaje que, siendo castellano, no es necesariamente comprensible por todos los hablantes del castellano, porque la jerga profesional es un sublenguaje especializado que tiene las diversas ramas de la ciencia y de la técnica. Es el lenguaje que pertenece a los registros cuidadosos de que puede disponer el hablante. Todas las jergas disciplinares, todas esas expresiones, esos argumentos y esos giros que utilizamos en cada una de nuestras disciplinas constituyen sistemas culturales en sí mismos. ¿A qué me refiero con esto? Un sistema cultural es un sistema de códigos, de maneras de ver el mundo, de formas de interpretar la realidad, de métodos para interpretar la realidad y para aprender sobre la realidad. Nuestras jergas disciplinares son sistemas culturales en sí mismos. Como les decía, con esta jerga nosotros podemos perfectamente entendernos con otros colegas de otras latitudes que no necesariamente tienen por qué hablar castellano. De verdad, podemos entendernos. Incluso existen conceptos, por ejemplo, en sismología y en ingeniería geológica, existen palabras y frases para describir ciertos fenómenos geológicos que se describen en inglés, que la frase está en inglés. Y donde uno lee esa expresión, pues uno sabe de qué está hablando la otra persona. Cuando hablan de construcción social, los antropólogos sabemos claramente a qué se refiere ese otro antropólogo, así sea japonés y estemos hablando los dos en inglés. Pero se entiende. Eso no significa, como ya habíamos hablado anteriormente, que esta jerga profesional tenga que ser comprensible por todas las personas. Recuerden que acá no estamos hablando de divulgación científica, que tiene su valor, obviamente, y su lugar. Estamos hablando de artículos académicos y científicos que van a revistas indexadas, de lenguajes sumamente especializados. Fíjense, hablando de la jerga, aquí están otra vez los resúmenes que les había mostrado, después vamos a volver otra vez sobre ellos, los resúmenes que les había mostrado la clase pasada, que cuando ustedes lo revisan, ya empiezan a encontrar palabras que no conocen. El mismo nombre del desinfectante, glutaraldehído, hay que practicarlo para pronunciarlo. El registro de las enfermedades, las cirugías laparoscópicas. Hay muchas palabras y muchas frases que nosotros no vamos a entender. Y sin embargo, es bastante comprensible. Fíjense además cómo en estos resúmenes el autor no se para a explicar nada, en absoluto. No explica lo que es un desinfectante químico de alto nivel, lo cual es una frase que tiene un significado preciso dentro de esta área de conocimiento. No explica qué es la cirugía laparoscópica, no explica absolutamente nada de lo que está colocado ahí en el resumen. Pasa lo mismo con este resumen, que es un resumen de sismología. Los autores no explicamos qué es una revaluación macrosísmica, no explicamos qué es un análisis de intensidades, no explicamos qué es la escala de Mercalli modificada, ni cuáles son los métodos que se utilizan para la magnitud, ni decimos que el baricentro no es más que el epicentro para terremotos históricos. No se dice nada de eso. Pero cualquier sismólogo que lea el resumen, lo lee en castellano o en inglés, va a entender inmediatamente de qué se trata ese trabajo. Se va a dar cuenta que en el trabajo hay fundamentalmente parámetros sísmicos básicos, porque este es el lenguaje, esta es la jerga con la cual nosotros nos movemos y que nos permite entenderlo entre diferentes países perfectamente sobre los artículos que estamos hablando, sobre los métodos que estamos manejando, sin que nadie tenga la menor duda ni le pida al otro, ¿será que me puedes explicar de qué va eso del análisis de intensidades macrosísmicas? O tienes la copia de la escala Mercalli, porque todo el mundo, por lo menos en esta línea de investigación, maneja esos términos.
Igual ocurre con el resumen que teníamos acá sobre el impacto emocional de la pandemia COVID en España durante 2 meses del 2020. Aunque este es menos, parece menos hermético, ellos no explican a qué se refieren con el impacto emocional, qué son factores protectores, qué son factores de riesgo o vulnerabilidad. No explican de qué van estas 3 escalas que ellos están aplicando acá. No explican absolutamente nada. En el lenguaje que ellos utilizan, en psicología y psiquiatría, ellos resuelven su resumen. Uno entiende algo de qué están hablando, pero por supuesto se queda con las dudas de qué es el cuestionario de impacto psicológico del coronavirus, qué es la escala de la intolerancia a la incertidumbre y de qué se tratan estas escalas PANAS de afecto positivo y negativo. Uno puede tener una idea de qué va el artículo, pero por supuesto no lo entendemos completamente, porque no es nuestra línea de investigación. Este es el que definitivamente me parece más hermético, el de medicina, que habla de obesidad, adipogénesis y resistencia a la insulina. Igual que ocurre en los otros resúmenes, los autores no explican absolutamente nada de lo que dicen allí y es probable que tampoco lo expliquen en el texto, porque son códigos y son conceptos que ya se manejan. Son frases, formas de expresar las cosas, formas de presentar los contenidos, de armar los argumentos que se manejan dentro de la disciplina y que hace que uno se vaya familiarizando con ese lenguaje. Este de la historia, memoria y enseñanza de la historia, tampoco explica sus conceptos fundamentales, se limita a decir de qué va el artículo. Así son todos los resúmenes. Nosotros en el resumen no explicamos nada, no aclaramos términos teóricos ni variables, simplemente explicamos cuál es el objetivo, cuáles fueron los materiales y métodos, los resultados, las conclusiones y cerramos el resumen allí. Y lo que nos permite hacer esto, este es por supuesto el más breve de todos los resúmenes que yo haya visto jamás en la vida. Este lenguaje, el hecho de que manejemos todos la estructura, las categorías fundamentales de análisis, algunas categorías secundarias, frases ya elaboradas, maneras de presentar la información, eso es lo que nos permite entendernos dentro de una comunidad científica. Cuando ustedes en algún manual de escritura o en algún otro curso de escritura les digan que todo el mundo tiene que entenderlo, están hablando de sus pares, por lo menos de escritura científica. Si están haciendo divulgación, pues ahí sí es verdad que todo el mundo tiene que entenderlo. Pero si están haciendo artículos que van a revistas especializadas, pues tienen que entenderte los especialistas. Ustedes pensarán que uno puede no entenderse o les parecerá curioso que uno en algún momento pueda no entenderse con otros especialistas, pero sí puede ocurrir. Si varios de nuestros pares revisan el resumen y todos lo entienden de manera diferente, pues ahí está pasando algo y no estamos siendo perfectamente claros y precisos con lo que queremos decir en el resumen. Y definitivamente, pues una de las principales cosas con los resúmenes es que nuestros pares puedan entender el discurso que nosotros estamos desarrollando allí. Eso en general nos pasa más cuando nos estamos iniciando en estas líneas de investigar y de escribir, y nos pasa bastante menos cuando ya ya tenemos un cierto camino recorrido, hemos investigado, nos hemos dado cuenta de dónde están las rutas, dónde están los tips, dónde están las dificultades, cuáles son los vacíos de información, y empezamos a conocer un poco mejor cómo se mueven las líneas de investigación en nuestra disciplina y cuál es el discurso que se elabora desde nuestra disciplina dependiendo de la línea de investigación en la cual nosotros trabajamos. Bien, seguimos con las características del discurso científico y académico. Ya hablamos de la jerga profesional, ya vieron lo que implica la jerga profesional como sistema cultural, como conjunto de códigos que nos permite entendernos entre pares. Y ahora vamos a hablar de la objetividad, de la precisión, de la formalidad, de la estructura organizada y sistematizada que debe tener el discurso científico. Porque cuando tenemos todas estas características, eso permite que nuestro texto se comprenda más fácilmente y que nuestra investigación gane en universalidad y además sea más conocida, porque es, por supuesto,
más comprensible dentro siempre de nuestra comunidad de investigación. Ahora bien, el tema de la objetividad siempre es un tema complicado cuando estamos hablando de ciencias sociales. Siempre es un tema muy complicado, porque todavía pensamos que en ciencias sociales los investigadores podemos hacer una separación total con el objeto o con el fenómeno de estudio, y eso no es así. Ya está ampliamente reconocido que en las ciencias sociales hay una interacción constante entre objetividad, que habla más del rigor científico, y la subjetividad, que habla de las condiciones particulares y contextuales del investigador, pero además del grupo al que él está investigando. En el caso de que estemos haciendo, por ejemplo, trabajo directamente con comunidades o con personas, es imposible despojarme yo como investigadora de lo que yo soy y que las otras personas se despojen de lo que ellas son. Pero sí puedo cuidar las formas, obviamente, en el discurso, ya que el discurso académico es un recurso para transmitir información. Nosotros tenemos que ser objetivos en el sentido de que los resultados que estamos exponiendo deben provenir de una investigación que es teórica y metodológicamente rigurosa, no rígida, rigurosa. Es decir, que se ha procedido con método en cada una de las partes de esa investigación. Sus variables, sus resultados deben resultar verificables o contrastables. Los materiales tienen que estar a la vista para que otros científicos también puedan revisar estos materiales, llegar a sus propias conclusiones, compartir las nuestras, dar una retroalimentación. Pero además ocurre algo con el tema de la objetividad. La objetividad significa que nosotros en ningún momento cargamos ese texto de consideraciones morales o éticas, porque se trata de un discurso científico o académico. No hacemos valoraciones sobre lo que nosotros pensamos que está mal, que está bien, que es inmoral, que es amoral, que puede ser peligroso, que eso es delincuencial, sobre todo si estamos tratando temas en las ciencias sociales que son temas que se prestan a cuestionamiento, temas muy álgidos, muy polémicos, que ocurre en varias instancias de investigación social. Uno de los libros que les recomendé la sesión pasada, el Manual de Escritura para Científicos Sociales, el autor de ese libro, Howard Becker, que es un sociólogo, es uno de los primeros profesionales que hacen sociología de la desviación. O sea, ellos empiezan a investigar, Becker y su grupo, fenómenos sociales que eran dejados de lado por los científicos sociales, redes de prostitución, de trata, drogadicción, personas que entran en sectas, mafias, bandas amponiles, y se meten en todo ese mundo e investigan con rigor, sin caer en temas morales o en temas éticos o en juicios de valor sobre lo que ellos están viendo. De eso se trata la objetividad. No que tú te despojes de lo que tú eres como investigador de las ciencias sociales y que pretendas que la otra persona solamente sea un informante y no una persona. Pero eso lo vamos a hablar en método. Voy a dejar esa discusión para la clase de investigación cualitativa. Luego está la precisión. Si hay algún enemigo de un texto científico, de una tesis, de un informe técnico, de un artículo, de una reseña, de una revisión sistemática, es la ambigüedad, la falta de precisión en lo que decimos. No decir las cosas exactamente como son, sin demasiados adjetivos. Después, en una segunda revisión del texto, podemos colocar un adjetivo significativo por acá y otro adjetivo significativo por allá. Pero el discurso tiene que ser muy preciso, tiene que presentarse con claridad y las ideas tienen que exponerse de una manera ordenada y de una manera jerárquica. No puede haber confusión en la exposición de los planteamientos. Tenemos que decir exactamente lo que queremos decir. Tenemos que evitar el exceso de adjetivos. La investigación
hasta que estamos escribiendo el artículo para comunicar los resultados. Fíjense además como este gráfico me gustó mucho porque habla de las imprecisiones, cómo me voy por las ramas y no termino de dar en el centro de la cuestión, sino que voy rodeándolo. Entonces puedo ser impreciso, inexacto, puedo ser preciso pero inexacto y puedo ser impreciso pero exacto. Y la idea es que el texto sea preciso y exacto. ¿A qué me refiero con esto? Sobre todo cuando estamos empezando a escribir artículos científicos, nos pasa mucho colocar frases como en líneas generales. Como todo el mundo sabe, es bien sabido que es de conocimiento común, es de conocimiento universal, que son frases que tenemos que evitar absolutamente en cualquier texto científico. Nada de eso cabe, nada está sobreentendido, absolutamente nada está sobreentendido. Tenemos que ser muy precisos en lo que estamos diciendo. Hay un ejercicio, aquí voy a hacer un paréntesis, hay un ejercicio muy interesante que nos ayuda a ganar precisión, sobre todo si lo hacemos con frecuencia y estamos escribiendo constantemente artículos y pidiendo retroalimentación de otros colegas. Tener la revisión de un colega o de algún otro profesional que investigue en la misma área o en la misma línea de investigación, pero que no necesariamente sea de nuestra misma profesión, es algo muy útil. Porque como la persona viene de una jerga profesional distinta, eso nos ayuda a precisar. Nosotros lo tenemos todo en la mente y pensamos que nos estamos explicando maravillosamente porque lo tenemos claro en la cabeza. Pero resulta que eso puede no ser así. Esa idea de que tenemos todo bajo control, pero solo en mi cabeza el artículo está claro, bien construido. Cuando yo digo realidad social, todo el mundo entiende de lo que estoy hablando. Cuando hablo de construcción social de la realidad, pues perfecto, todo el mundo me entiende. ¿Para qué tengo que explicarlo tanto? Y al parecer sí hay que explicar algunas cosas. Alguna que otra frase que queda por allí suelta. Además de nuestra revisión, siempre es de verdad muy útil para mejorar como escritores, para mejorar como investigadores, tener la retroalimentación de uno o dos colegas que nos den una retroalimentación constructiva, donde nosotros podamos ver si los argumentos están flojos, dónde estamos siendo ambiguos, dónde nos estamos repitiendo. A mí me pasó en la tesis doctoral de tenerla casi toda escrita y revisarla de nuevo, volverla a leer antes de escribir las conclusiones y la introducción. Y me he encontrado con 5 frases que quedaron al aire, que nunca las cerré, que quedaron así y yo no me di cuenta porque la había leído tantas veces que necesité tomarme unos 3 días de descanso para volver a leer las 300 páginas de tesis para sentarme a escribir las conclusiones. Y allí identifiqué pues varias frases totalmente locas de la redacción que habían quedado allí como sueltas. Había incluso una que decía, como dice la autora tal a continuación, 2 puntos y no había ninguna cita. Se me había olvidado colocar la cita. Mi tutor no se dio cuenta, otra persona que había sido un interlocutor constante, que había leído muchas veces el mismo capítulo, tampoco se dio cuenta. Yo solo noté ciertas inconsistencias en el discurso y ciertas cosas que había que arreglar cuando dejé reposar el texto y volví a revisar otra vez completamente, pero con más calma, leyendo el trabajo con toda la tranquilidad posible. Y allí fue cuando vi que esas frases que había que arreglar, una que otra palabra que realmente no estaba haciendo nada por ahí, un signo de puntuación que no iba en ese lugar, una bibliografía que faltaba, un argumento que no estaba precisamente bien construido, detalles. Tengo que decir que no eran tantos detalles para una tesis de 3 páginas, pero con más razón, nosotros podemos terminar nuestro texto preliminar. Siempre hay varios textos preliminares cuando estamos escribiendo un artículo, eso nos pasa a todos. Dejarlo reposar un par de días y retomarlo de nuevo más fresco y entonces allí podemos ver si las ideas se ponen de manera ordenada y jerárquica, si hay alguna confusión en la exposición de los planteamientos y las argumentaciones, si lo que estamos diciendo es exactamente lo que queremos decir o tenemos que ser más precisos. También podemos hacer una revisión y poda de adjetivos calificativos, quizás algunos no son tan formales, artículo en el que estamos trabajando.
Recuerden eso, que es muy importante ser preciso y ser exacto. Luego está la formalidad. Eso, por supuesto, es inevitable. Cualquier texto científico o académico tiene que usar un lenguaje formal, es decir, el lenguaje científico de nuestra disciplina. Los términos, las categorías, los conceptos y las expresiones que son propias de nuestro lenguaje, que generalmente no necesitan tanta explicación, pero a veces hay que hacer alguna aclaratoria. Recuerden además que, sobre todo entre disciplinas de las ciencias sociales, las categorías son polisémicas. Tienen muchísimos sentidos según la disciplina de la cual nosotros estamos investigando y escribiendo. Por ejemplo, espacio tiene un significado para los geógrafos, pero entonces tiene un significado particular para los urbanistas y tiene otras capas distintas de sentido para la persona que hace antropología urbana. Y aún tendrías que diferenciarlo de lugar y diferenciarlo de territorio. Y el hecho de que yo sea antropóloga y haga antropología urbana o de que un geógrafo sea investigador no significa que no tengamos dudas respecto a los términos que estamos utilizando. Luego, ¿cómo realmente debemos guardar la forma con el uso del lenguaje científico? Yo les recomiendo que siempre que estén escribiendo un artículo, aclaren los términos del artículo. Si están hablando de espacio, si están hablando de poder, si están hablando de ideología, si están hablando de libertad, si están hablando de cultura, de aborto, de ilegalidad, de lo que estén hablando, aclaren los términos que van a utilizar. Si es una categoría complicada que se utiliza en varias disciplinas, como por ejemplo ocurre con la categoría de espacio, hagan una tabla donde disgregan la categoría, cómo se utiliza en geografía, cómo se utiliza en antropología, cómo se utiliza en historia, cómo lo utilizan los urbanistas. Y después señala, nosotros vamos a utilizar este en particular. Nosotros vamos a utilizar la definición de Milton Santos o de Horacio Capel, porque esa es la que nos permite desarrollar nuestro marco teórico. Pero siempre revisen cuáles son esos conceptos que ustedes colocan en el título. ¿Cuáles son las categorías que van a utilizar para analizar? Asegúrense de que esa categoría que ustedes van a utilizar, del autor que van a utilizar, es perfectamente comprensible para ustedes, porque esa es la categoría de análisis de esos conceptos y ese marco teórico es el marco en el que nosotros nos vamos a apoyar para hacer el análisis de la información que estamos presentando en el artículo. Entonces, siempre aclaren las categorías, los conceptos y las expresiones de su disciplina que van a utilizar en un artículo. Es más frecuente de lo que parece. El tema de no aclarar exactamente cuáles son los conceptos que estoy utilizando le ocurre a investigadores de cualquier nivel, con poca experiencia, con mucha experiencia, con experiencia media, a nivel de pregrado e incluso lo he visto a nivel de doctorado, que los estudiantes ponen unos títulos muy bonitos, pero en realidad no saben qué dice en el título. Cuando uno les pregunta muy bien, y cuando tú estás hablando de poder, ¿de qué estás hablando? O cuando estás hablando de totalitarismo, ¿de qué estás hablando? Y si hablas de ideología, ¿de qué hablas? Y si hablas de identidad, ¿de qué estás hablando? Esas cosas hay que aclararlas. Parece que nosotros, como estamos entrenados en una disciplina científica y obviamente manejamos el lenguaje de la disciplina, nos la sabemos todas. Y eso no necesariamente es así. Entonces, para asegurarnos de la formalidad, siempre hagan una verificación de cuáles son los conceptos que están utilizando y asegúrense de que ustedes entienden perfectamente esos conceptos tal como se manejan en la disciplina o en la línea de investigación en la que ustedes están trabajando. Luego está esta recomendación. Es una recomendación muy general en los países de habla hispana o por lo menos en América Latina, pero yo he visto otras cosas en otras latitudes. Se espera que no escribamos en la primera persona del singular. No podemos escribir el artículo diciendo yo hice, yo observé, yo apliqué tantas encuestas, yo hice esto otro, yo, etcétera. Pues resulta que se hace en otros países. Hay investigadores que escriben utilizando la primera persona del singular. Yo personalmente escribí toda mi tesis doctoral en la primera persona del plural. Nosotros vimos, nosotros observamos, según nuestras observaciones, de acuerdo a nuestra experiencia investigando sismos históricos, podemos concluir que.
Y nadie dijo nada. Nadie me dijo, tienes que pasar toda la tesis a tercera persona, cosa que tampoco iba a hacer, pero no pasó nada. Luego, como en mi área de investigación hay que leer en italiano, hay que leer en inglés, a veces hay que leer en portugués, pues, oh sorpresa, cuando me doy cuenta que los italianos y los angloparlantes escriben nosotros, yo hice, nuestro equipo de investigación, mi equipo de investigación. Entonces, yo no estoy totalmente de acuerdo con el tema de no usar la primera persona ni en singular ni en plural, pero como estamos en América Latina y aquí se sigue esperando que se cumpla esta norma de no escribir en primera persona el singular, bueno, no escriban en primera persona el singular. En la medida de lo posible, háganlo en tercera persona, que es lo que generalmente solicita la mayoría de las revistas, por lo que yo he visto. Luego, volvemos otra vez a el tema de la objetividad y también de la formalidad. No puede haber valoraciones personales, informales, juicios de valor o juicios morales en ese texto. De ninguna manera. Porque ustedes están escribiendo un artículo científico y académico y se supone que hicieron una investigación con todo el rigor debido y que están siendo objetivos, o sea, se están apegando a las observaciones, a los resultados que les dieron sus instrumentos, que les dio la investigación y no van a colocar juicios de valor. ¿A qué me refiero con juicios de valor? Y le voy a dar un ejemplo breve de mi realidad siendo asesora de tesis. Hace un tiempo tenía una estudiante que estaba escribiendo una tesis sobre un fenómeno puntual que ocurría en un barrio de Caracas que se llama Petare. En una de las clases, ella me comenta, de hecho, estamos en el Zoom y ella está escribiendo en la tesis, en el Word que ella tiene abierto, y me dice, yo pienso que es como dice Briceño León, que es un sociólogo venezolano. El problema de Petare es que se han perdido los valores católicos. Entre paréntesis, Petare es un barrio de Caracas sumamente violento y en el año en el que nosotros hablábamos, que fue el año del 2020, habían tenido varios meses de una violencia armada muy fuerte porque había un enfrentamiento entre bandas, los cuerpos de seguridad del Estado, y de verdad fueron unos momentos muy tensos. Y ella le atribuía todos los problemas de Petare, la marginalidad, la delincuencia, el tema de las bandas, todo eso se lo atribuía a que se habían perdido los valores católicos. Yo, por supuesto, la detuve en el momento, le expliqué el tema de las valoraciones morales y éticas y le dije que aunque ella lo hubiese leído en el libro de Briceño León, que decía que el problema era que ya no se observaban los valores católicos, por favor, no colocase eso en la tesis, porque eso era un juicio de valor y además era un juicio simple, considerando la compleja problemática que tiene un barrio como Petare, que además es uno de los más grandes del continente. Eso es un juicio de valor. Esas son cosas que tenemos que evitar cuando estamos escribiendo un artículo científico. Particularmente ocurre y tenemos que tener cuidado con temas polémicos. ¿De acuerdo con eso? Volvemos otra vez con la estructura organizada y sistematizada. El discurso también se organiza. No solamente organizamos los contenidos en resumen, introducción, metodología, resultados, discusiones y conclusión. El discurso también lo organizamos. Recuerden que en el ejercicio que les había propuesto para escribir, en el método que les había propuesto para escribir por esquemas, estaba esa idea de colocar resumen. Bueno, en resumen voy a colocar el objetivo. Mi objetivo o el propósito de este artículo es tal cosa, materiales y métodos, usé esto, apliqué aquello, estos fueron los resultados que obtuve, esto del documental y esto del campo, y aquí están las conclusiones. Esas frases, ese ejercicio de colocar, bueno, aquí va esta frase y colocarlo en orden jerárquico. ¿Qué voy a presentar primero? ¿Qué voy a presentar después? Es decir, en el resumen no puedo empezar hablando por los resultados, tengo que empezar hablando del propósito del artículo para después decir cuáles fueron los materiales y los métodos, resumir los resultados brevísimamente y hablar de las conclusiones a las que llegamos con el texto. Y eso ocurre en cada uno de los apartados. En la introducción, por ejemplo, tenemos que introducir el texto
dándole contexto al lector. ¿De dónde salió esa investigación o este objetivo que estamos planteando en el artículo? Darle un poco de contexto, recordar otra vez cuál es el objetivo que nos estamos planteando, explicar por encima, un poco menos breve que en el resumen, cuáles fueron los materiales y los métodos y a qué resultados se llegaron. Perdón, y el marco, ¿qué resultados se llegaron? Nada. ¿Y cuál es el marco teórico sobre el que estamos trabajando? Fíjense cómo nos ayuda esto a organizar también el discurso, porque en la introducción no podemos empezar hablando de las categorías de análisis. O presentamos el caso de estudio o empezamos con la contextualización de la realidad que estamos estudiando o que estamos presentando en el texto. No empezamos por materiales y métodos, ni empezamos por el marco teórico. Eso es el discurso organizado. Por ejemplo, los resultados. Lo mejor para los resultados es presentarlo por técnica. Si tenemos un diseño de investigación que incluyó encuestas y grupos focales, presentamos primero los resultados de las encuestas y presentamos luego los resultados de los grupos focales. Pero no vamos intercambiando y hablamos de 3 encuestas y hacemos una referencia a los grupos focales y volvemos a subir, porque además la investigación documental previa nos dijo que presentamos primero los resultados de las encuestas y presentamos luego lo que salió de los grupos focales. En ese orden. No vamos y venimos entre un resultado y otro, porque para eso además está la sesión de discusiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Organizar muy bien el texto. Distribuir los contenidos con la idea del esquema que habíamos discutido la sesión pasada, pero además colocando en el orden en el que vamos a presentar esos contenidos. O sea, esa frase nos indica cuál es el contenido del que voy a escribir en primer lugar y cuál es el contenido que voy a escribir y a presentar en segundo lugar y en tercero y en el cuarto y cómo cierro el apartado. Eso lo hacemos utilizando este mismo esquema. La idea es que el esquema no solamente nos sirva para decir, bueno, aquí en la metodología tengo que explicar el enfoque, el diseño de investigación, las técnicas de recolección de análisis, las técnicas de recolección de información y las técnicas de análisis. Es en qué orden las presento. No empiezo por las técnicas de análisis. Explico cuál fue el enfoque y el diseño de la investigación. Si aplica, hablo de población y muestra, si aplica. Y luego hablo de los métodos que utilicé. Recogí la información con 3 cuestionarios estandarizados y los analicé con ATLAS-TIC. O los analicé con un método estadístico que se llama tal. Pero todo va en orden. No vamos y volvemos entre un apartado y otro, ni entre una de las líneas del esquema y otra. Eso también nos ayuda a organizar el discurso. Si escribimos con estructura, prestando atención a cómo distribuimos los contenidos, eso le va a dar no solamente coherencia y legibilidad al texto, sino que además aumenta la precisión. Es un ejercicio muy útil tener siempre a la vista el esquema mientras estoy escribiendo. Venga, que sea un esquema que pueden hacer a mano y tenerlo en su libreta, en su agenda, para consultarlo mientras están escribiendo y hay algún punto que se nos olvida. Tampoco es que tenemos que sentar a escribirnos en blanco. De hecho, uno de los problemas con los que nos encontramos los investigadores cuando estamos escribiendo es que muchas veces nos sentamos a escribir en blanco. A mí me pasaba al principio, ya obviamente no me pasa más, pero sí me ocurría lo de sentarme a escribir en blanco y por supuesto uno puede pasarse 3 horas frente a la computadora sin que se adelante absolutamente nada del trabajo ni del artículo, simplemente porque no estamos lo bastante organizados, porque no sabemos de qué vamos a escribir exactamente, no sabemos cuáles son los materiales y los métodos que vamos a utilizar o qué parte de materiales y métodos necesitamos explicar, y eso no nos ayuda a la coherencia, no nos ayuda a la legibilidad y no nos ayuda con la precisión del texto. Si nos organizamos primero, escribimos con menos sufrimiento. Querría decirle que con más facilidad, pero es que escribir realmente es un ejercicio bastante arduo. Se suaviza un poco mientras uno más escribe y lo hace con mayor frecuencia, pero no es un ejercicio sencillo. Así que si nos organizamos, vamos a escribir mejor. Por otra parte, si el texto está organizado, pues el discurso va a estar muy organizado porque esta organización nos va a contribuir a que podamos insertar el texto en la producción científica y académica de nuestra disciplina. Porque
Va a estar organizado, va a ser coherente, va a ser legible y va a ser preciso. Entonces, nuestros aportes van a quedar muy claramente presentados en ese texto. Eso va a hacer que más colegas recurran a nuestro texto, recomienden nuestro texto y citen más nuestro texto porque está organizado y es, por supuesto, muy legible. Recuerden eso. Si escriben bajo una estructura organizada y bien sistematizada, escriben con más facilidad. Y aquí estamos con la argumentación. En el Drive de los materiales hay un libro que se llama Lógica argumentativa para escritura científica o algo similar, contenidos de lógica argumentativa para escritura científica. Es un libro muy interesante de leer porque te explica cómo argumentar, que es algo que no es fácil de transmitir y que realmente solo podemos aprender a hacerlo haciéndolo. O sea, esto no es simplemente de estudiarlo, de ver un curso, otro curso, me leo a Becker, me leo el otro libro que Alejandra nos recomendó. No. Si ustedes no escriben, no se sientan y leen artículos científicos y escriben sus propios artículos científicos, no van a escribir, no van a aprender a argumentar de la forma científica, académica que se maneja en su disciplina. Eso es algo que es necesario aprenderlo porque aquí definitivamente la práctica hace al maestro. Si lo hacemos con método, si somos rigurosos en nuestro aprendizaje, le vamos a sacar más provecho. Nada de esto es intuitivo. Muchachos, nada de escribir ni de investigar es una tarea intuitiva que se hace muy fácilmente si yo soy muy inteligente o me gradué con honores en la universidad en el pregrado. Nada de eso pasa. Investigar es un oficio aparte de la profesión que estudiamos, incluso investigar dentro de nuestra profesión. Y como escribir es parte de investigar, porque pues si investigamos tenemos que compartir e informar nuestros resultados, vale la pena que aprendamos a construir argumentos. La argumentación también es algo que se aprende y está relacionada con la calidad de la exposición y de los razonamientos que nosotros hacemos a lo largo del artículo. Nuestros argumentos están debidamente sustentados, estamos articulando la teoría y la información que recogimos durante la investigación en el análisis de los resultados. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Hay una intención analítica y crítica en el trabajo que estamos presentando o nos estamos quedando solamente en la parte descriptiva? ¿Cómo estamos desarrollando ese texto? ¿Cómo estamos argumentando? Por eso es que les recomiendo encarecidamente que revisen estos libros que están para ustedes en el Drive. Sobre todo el libro de Howard Becker y el libro, no recuerdo el autor de este libro, de la lógica argumentativa. De verdad que son unos materiales extremadamente útiles para todo este tema de escribir. Y seguro los van a disfrutar mucho porque van a poder compararlo y contrastarlo con la experiencia que ustedes tienen mientras estudiaban, cuando escribían algún trabajo, cuando tenían que hacer un informe o cuando hacían sus tesis. Bien, todo lo anterior, utilizar la jerga profesional, escribir con objetividad, escribir con organización, aprender a utilizar la argumentación, forma parte de lo que yo llamo escribir con sentido. Todos los artículos científicos que nosotros leemos, que ya están publicados, que pasaron por todo un proceso de arbitraje, de edición, de lectura, de reescritura, son artículos que tienen sentido. Dame un momento, Heidi, ya voy a hacer un corte para que hagamos las preguntas. Escribir con sentido es que nuestro texto tenga significado, que sea un texto realmente importante, significativo, que haya un aporte de metodología, de información, de procedimientos, de estudio de casos, de alguna tecnología, pero que haya un aporte importante, reconocible a nuestra disciplina. En este sentido, tenemos que aclarar las ideas. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicar? Y les digo, esto es un ejercicio que lo pueden hacer por escrito.
antes de sentarse a escribir qué es lo que estoy tratando de comunicar. Y escriben como salga de la cabeza, porque lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en su computadora. ¿Cuáles son los principales conceptos que estoy incorporando en el artículo? Estoy segura del significado formal que dentro de mi disciplina tienen esos conceptos. Los estoy utilizando bien. Necesito otro concepto para completar el sentido de lo que quiero decir. Mis argumentos están bien construidos, son comprensibles, son adecuados, son precisos, son rigurosos. ¿El texto es significativo o es trivial? Algo trivial es algo que ya está muy dicho, que es de conocimiento corriente, que no era necesario investigarlo porque está muy repetido. En ese sentido, también es necesario que nosotros revisemos el texto para saber qué estamos haciendo y por dónde vamos respecto al discurso. ¿Qué está pasando con nuestro texto? Por eso les decía, insisto en que hacer un artículo científico es un trabajo de producción, porque primero investigamos y después nos sentamos a organizar la investigación para meterla en 15, 20 páginas o en menos, si la revista acepta menos o la ponencia te la piden con 10 páginas máximo. Lo que significa que tenemos que hacer todo un trabajo de síntesis del contenido que investigamos para vaciarlo en la estructura un poco más rígida del artículo científico. Entonces, todas estas son comprobaciones que podemos hacer. Siempre podemos comprobar si nuestras ideas están claras y si estoy comunicando lo que realmente quiero comunicar. Reviso los conceptos, reviso mis argumentos, reviso el texto completo y además puedo hacer una poda de trivialidades. Como les decía antes, frases como es de conocimiento común, todo el mundo lo sabe, a nivel mundial, etc. A menos que tengamos algunas fuentes que respalden el a nivel mundial. Pero esas son cosas que tenemos que revisar en el artículo. Como ven, no es un trabajo tan sencillo. O sea, montar un artículo científico o académico fácilmente puede tomarle unos 6 meses, sin incluir la investigación. Por cierto, eso es solamente la parte en la que nos sentamos y escribimos el texto. Bien, voy a hacer un corte acá para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Ya hablamos de las características del discurso científico y ahora vamos a empezar a hablar de cómo empezar a escribir. Está bastante relacionado con cómo empezar a escribir el artículo, con el esquema que hacemos para cada apartado del artículo, pero acá nos vamos a centrar más en el tema del discurso en sí mismo. ¿Cómo empezamos a escribir el artículo? Ese es el momento, este momento de dónde empezamos a escribir el artículo significa que ya hicimos el esquema de la sesión anterior, ¿lo recuerdan? El esquema donde ponemos resumen, 2 puntos. Aquí vamos a poner primero el objetivo, vamos a poner luego los materiales y métodos y así con cada uno de los apartados. O sea, ahí en ese esquema estamos jerarquizando. Podemos profundizarlo un poco más cuando precisamos y organizamos las ideas que queremos transmitir. Ese es un ejercicio muy útil. Si no estamos muy claros en el tema de la escritura, si se nos dificulta la redacción por alguna razón, si apenas nos estamos iniciando y naturalmente nos cuesta un poco más, podemos empezar a colocar las ideas sueltas de qué es lo que queremos transmitir para después irle dando forma. Es mentira que un texto sale en una sentada. Eso puede pasar en divulgación. A mí me puede salir el texto de una sentada cuando estoy escribiendo para mi blog, pero si estoy escribiendo un artículo, ese texto no va a salir en que yo me siente y en un día tengo las 15 páginas de un artículo. Eso no ocurre. Un artículo realmente toma bastante trabajo de elaborarse. Es un esfuerzo intelectual importante, tengo que decirlo. ¿Qué ocurre? Volvemos al ejercicio de hacerlo, de precisar idea por idea, idea suelta, hasta que el texto va tomando manera, vemos dónde están los articuladores del discurso y le vamos dando forma a los párrafos. Parece un ejercicio tedioso, pero en realidad es un ejercicio muy útil, porque ya nos sentamos a escribir, vamos anotando las ideas sueltas, eso nos baja la ansiedad por el artículo, porque de hecho sí estamos escribiendo y trabajando en el artículo, y en lo que empezamos a organizar ideas en nuestro esquema, que cada vez está más lleno de cosas,
podemos ver si nos falta aclarar la teoría, si nos falta aclarar los conceptos, si no tenemos las categorías tan precisas como las pensábamos o nos damos cuenta que tenemos que introducir una categoría más. Allí podemos revisar las variables y podemos ir revisando los indicadores. Por eso les insisto tanto en hacer un esquema previo de todo el texto, porque así sabemos desde el principio a dónde vamos. Como les digo, parece mucho tiempo, pero todo este trabajo realmente les ahorra tiempo al final y nos ayuda a escribir con menos desesperación, tengo que decirlo. Uno puede llegar a un momento en que se desespera totalmente por la escritura del artículo, bien sea que tienes que terminarlo porque es un requisito de tu maestría, de tu doctorado, de un diplomado que estás haciendo o de la carrera que estás estudiando y tienes que presentar un artículo o pues te comprometiste con una ponencia y te están pidiendo el extenso para dentro de 3 semanas. Eso hace que uno escriba con desesperación y la desesperación es muy mala consejera para escribir un artículo. Entonces, hacemos nuestro esquema previo, vamos llenando el esquema previo apartado por apartado. Empiecen, por favor, por la metodología. Después colocan los resultados, hacen su discusión, cierran con las conclusiones, dejan descansar el texto, lo vuelven a leer y escriben en ese momento la introducción, revisan el resumen, ajustan lo que sea necesario ajustar, revisan que el título realmente corresponda a lo que ustedes están ofreciendo en el artículo. Es frecuente conseguirse artículos que el título va por una parte y el texto realmente va por otra muy diferente. No ocurre con demasiada frecuencia, pero se pueden encontrar esos casos. ¿Sí? Vale la pena tomarse el tiempo para revisar la coherencia desde el título hasta el punto final de las conclusiones. Porque lo de las referencias es más bien un trabajo de carpintería. Entonces realizamos nuestro esquema previo y vamos a empezar a escribir. Revisamos, escribimos, releemos. Hay algo que siempre hacemos cuando es nuestro primer artículo y algunas veces mantenemos esa práctica más allá, que es corregir mientras estoy haciendo el primer borrador del texto. Esa es una práctica muy nociva. Nos angustia, nos llena de ansiedad sobre el artículo, nos hace dudar de nuestra capacidad para escribir el artículo y no nos ayuda a adelantar en absoluto, porque en el momento en el que empezamos a corregir, mientras estamos escribiendo el primer borrador, nos ataca así como el perfeccionismo. No, esta palabra no será. Yo voy un momentico en Google a buscar otros sinónimos para tener disponibles. El mejor consejo que me han dado nunca, una persona que además escribe muy bien, otra académica de historia urbana, que escribe con una gracia, una elegancia y además una precisión de términos exquisita, me dijo, escribe como te salga. Y después te sientas, vas corrigiendo, vas podando las frases que no tienen nada que ver, el exceso de emocionalidad, de los adjetivos calificativos demasiado exuberantes para un texto académico. Ves dónde te puedes tomar una que otra licencia poética. En ciencias sociales y humanidades siempre puedes hacer eso, por cierto, pero no corrigen mientras escriben. Corregir mientras estamos escribiendo y pensar que el texto tiene que quedar perfecto, que tengo que sentarme y escribir en 2 horas metodología o materiales y métodos y eso va a quedar perfecto, precioso, listo para publicar. Eso no le pasa a nadie, absolutamente a nadie. Todos tenemos hasta 10 versiones del artículo, 10 versiones preliminares antes de la versión final del artículo. Siempre. Y estoy segura que una vez publicado lo leemos 5 años más tarde y en ese momento lo corregiríamos otras cosas. Por eso es que no se debe corregir mientras se escribe. Escriban como les salga. Después de todo, todas estas pruebas, todas estas versiones preliminares, versión 1 del 20 de abril, versión 2 del 23 de abril, eso no lo va a leer nadie, eso solamente lo van a leer ustedes. Esa va a ser su caja negra. Toda la armazón y toda la superestructura sobre la cual montaron el artículo y es totalmente secreta y solo le pertenece a ustedes. Pero sí hay que utilizar estrategias para escribir. Sí es necesario tener estrategias para desarrollar las argumentaciones, para escoger las citas o las citas que queremos colocar en el artículo, para escoger a los autores. Sí hay que desarrollar unos métodos rigurosos para enfrentarse a todo el tema de escribir un artículo científico.
El primer artículo no va a ser nada sencillo, pero créanme, la pluma se va soltando conforme seguimos escribiendo. Y entonces cada vez escribimos mejor, con más rapidez, con mayor precisión, porque ya tenemos toda una disciplina previa, ya sabemos cómo vamos a hacer el esquema, ya tenemos la experiencia anterior de todos los otros 10 artículos que escribimos antes de este artículo en particular. Sobre todo, cuando nos estamos iniciando, lo mejor es que utilicemos muchas estrategias, que veamos el artículo como un producto, no como algo que va a salir de una vez y va a quedar perfecto al primer intento. Eso de verdad, que eso no le ocurre a nadie, por muy experimentado que uno sea. Uno siempre puede tener hasta 5 versiones del artículo o más, porque en el camino hay cosas que arreglar, siempre queda alguna frase suelta, siempre hay alguna acupuntura que hacerle al artículo, porque siempre se pueden pasar cosas. Siempre necesitamos poner un orden y darle de nuevo la estrategia para que ese texto salga de la mejor manera posible, sin tanto sufrimiento. Porque además el sufrimiento nos quita las ganas de escribir. Por otra parte, luego, un ejercicio que necesariamente tenemos que hacer para escribir. No dejen de hacer este ejercicio. Además, si son investigadores, pues van a tener que hacerlo de una manera o de otra. Lean muchísimo. Lean textos científicos, lean artículos, lean otras tesis, lean otros informes de investigación, para que vean cómo otros investigadores desarrollan el discurso de la disciplina, cómo construyen los argumentos, cómo presentan los argumentos, cómo presentan los resultados, cómo los discuten, cómo van articulando además la información que obtuve o los resultados que obtuve con el marco teórico en el que me estoy basando. Porque ahí el marco teórico, las categorías de análisis y la definición de las variables funcionan como el bastidor donde yo voy a montar ese artículo, donde yo voy a montar todo ese contenido. Entonces, es necesario prestarle atención a las estrategias de escritura que utilizan otros investigadores. Y la verdad es que la única manera de poder nosotros apropiarnos de estas otras estrategias es leer. Leer artículos, leer tesis, leer informes de investigación, pero además formarnos un poco en el tema de los manuales de escritura o de estilo para científicos, los manuales de argumentación para investigadores, porque eso realmente nos da herramientas objetivas para presentar y construir nuestros argumentos. Y es muy importante aprender a presentar y a construir argumentos dentro de las ciencias sociales. Es sumamente importante, porque las ciencias sociales tienden a ser, es imposible quitarle la carga de subjetividad, de todo lo que es el investigador, más todo ese fenómeno que él está viendo, que tiene una carga contextual particular. Entonces, las ciencias sociales, como ciencias sociales que son, que se dedican a estudiar la realidad social, que puede ser confusa, que puede ser difícil, que puede no ser rigurosa, pues necesita que nosotros nos esforcemos en construir debidamente nuestros argumentos. Eso es muy importante. Entonces, no dejen de hacerlo. Si es su intención dedicarse a la investigación, significa que van a tener que escribir muchos textos académicos o científicos. Entonces, tienen que leer. Tienen que aprender el discurso de la disciplina y la única manera de hacerlo es leer a otros investigadores que trabajen en mi disciplina o en la línea de investigación que yo estoy trabajando. Pero es importantísimo hacerlo. Luego, no dejen por afuera la ficción. La ficción, mientras el artículo científico y los manuales de escritura y los artículos, las tesis nos dan estructura y nos enseñan a utilizar y apropiarnos del discurso científico para usarlo en nuestras propias investigaciones, las novelas, los cuentos cortos, los manuales de escritura creativa nos ofrecen estilo, gracia, elegancia en el discurso. El texto científico no tiene por qué carecer de gracia ni de elegancia, ni de sobriedad. Y eso lo podemos aprender de otros escritores que no necesariamente son científicos. En el Drive están incluidos el Decálogo del Perfecto Cuentista de el uruguayo Horacio Quiroga, Mientras escribo, de Stephen King, y creo que subí Escribiendo novela negra de Patricia Highsmith y Confesiones de un joven novelista de Humberto Eco.
En el libro de Stephen King les recomiendo ir directamente a la caja de herramientas, a menos que les guste Stephen King. Yo me leí el libro completo porque yo soy fan de Stephen King y además escribo. Pero estos libros también nos ofrecen herramientas como escritores. Recuerden que ante todo somos escritores. Que nos vamos a dedicar a la escritura científica es una cosa, pero en algún momento nos damos cuenta que queremos hacer divulgación y entonces las herramientas del discurso científico no nos bastan. En todo caso, todas estas recomendaciones también vienen de un sesgo personal. Yo soy una fiel creyente en que los científicos podemos escribir con gracia, con estilo, con sobriedad, y no tenemos que aburrir a nadie, ni los artículos tienen que resultar unos plomos intragables que no se entienden por ninguna parte fuera de nuestra disciplina. Entiendo que la mayor parte de nuestros contenidos puedan ser herméticos para un público general o para científicos que vienen de otras ramas. Eso es perfectamente comprensible, pero aún así, nosotros sí podemos darle al texto gracia, fluidez, y eso lo aprendemos no solamente de los textos científicos, sino también de los textos creativos. Lean ficción, lean terror, lean novelas románticas, lean drama, lean novela negra, pero lean. Y lean también manuales, porque esa es parte de nuestra formación, del entrenamiento que hacemos conscientemente como escritores que nos vamos a dedicar a la parte científica y a la parte académica. No dejen de hacer eso, no dejen de leer. Es sumamente importante. Una colega, tengo varios colegas, que no son antropólogos, que son ingenieros, pero colegas porque trabajamos en la misma línea de investigación, que ellos declaran, pues, asiduamente, que ellos solamente leen ciencia. Entonces, no leen divulgación, no leen nada de ficción, no leen nada que no sea absolutamente científico. Y me preguntan, ¿pero por qué tú escribes tan bien? Y yo, bueno, primero porque practico, segundo porque no solo leo textos científicos. O sea, lo primero que yo leí en mi vida no fueron textos científicos, fueron cuentos infantiles, Horacio Quiroga, Edgar Allan Poe, relatos de terror. Después le entré en la novela negra, más tardíamente la ciencia ficción, y eso le da a uno otra idea de cómo organizar un discurso. Aunque no lo parezca, nosotros podemos servirnos del discurso creativo y de la escritura creativa para construir los argumentos dentro del discurso científico, por la forma como se utiliza el lenguaje, que es más fluida, que es más elegante, que es más libre. Todo eso lo podemos adaptar a nuestras necesidades como escritores que vamos a trabajar principalmente con artículos científicos. Ese es el consejo así más grande que los va a ayudar a adquirir competencia en la escritura. Por otra parte, tener competencia en la escritura es una maravilla. Escriban o no escriban para la ciencia. Ser un escritor competente siempre es una ganancia definitivamente para el ejercicio de nuestra profesión. Bien, recuerden que les había dejado 2 tareas. Que leyeran un artículo científico de su área, un artículo académico, pero que lo leyeran considerando lo que habíamos hablado sobre la estructura del discurso científico, cómo organizamos el artículo, dónde van los contenidos, qué va en cada apartado, cómo se argumenta cada apartado. Y además les había pedido que hicieran el ejercicio de elaborar un pequeño resumen, sin estrés, porque esto no es una evaluación, no es que van a reprobar el módulo, nada de eso existe, es solamente un ejercicio para poder encaminarlo, porque las competencias que nosotros queremos transmitirles acá solo se adquieren ejerciéndolas, ejercitándolas. Si no escriben nunca, si nunca se sientan y hacen un esquema, si no leen materiales del área de su interés, pues no van a adquirir las competencias en la escritura. La única manera de adquirir competencia en escritura académica es leyendo y escribiendo. Esa es la única manera. O sea, hay que pasar por la experiencia de sentarse a organizar un artículo, de analizar un artículo considerando la estrategia de escritura del autor más que los contenidos. Y por supuesto, pues tenemos que organizar por lo menos nuestros resúmenes para ir avanzando en este tema de la escritura.